¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, en el momento, o buenas noches, en el momento en que nos estén sintonizando. Queremos darles la bienvenida con Sebastián Porrini, mi colega y amigo, a una nueva edición de La Última Página. Nos volvemos a encontrar aquí en el canal de ADTV, que sigue creciendo por suerte. Así que hoy vamos a proponerles una temática, creo que dinámica, ¿no, Sebastián? Hoy es literatura Hoy pura. es literatura pura. Totalmente. Sí, hoy nos vamos a dedicar a trabajar un texto literario concretamente. Nos referimos a una novela, ¿sí?, que está circulando en los ámbitos de la literatura argentina joven, contemporánea, e inclusive, obviamente, en el ámbito de la literatura europea, internacional, porque obviamente su autora, una narradora joven, considerémosla joven, tiene menos de 40 años, estimo que cumple 40 este año, ha sido galardonada con varios premios a nivel extranjero, a nivel internacional. Nacional e internacional. Nacional e ¿no? internacional. El Fondo Nacional Sí. de las Artes. Exactamente. Ha ganado el premio Juan Rulfo. Juan Rulfo, y sí, además es una escritora que podríamos considerar subversiva en el sentido de que en una época en la que la literatura, las editoriales sobre todo, subsisten gracias a la novela, esta escritora decide abordar un género que tuvo su esplendor en un momento, pero que ahora por ahí vende menos, es verdad, que es el cuento, ¿no? Pero bueno. Pero en este caso vamos a hablar de una novela, ¿no? Un relato largo. Exactamente. O una novela corta, depende de cómo lo observemos, ¿no? Sin más preámbulos, entonces vamos a presentar a la autora. Estamos hablando de Samantha Schweblin, ¿sí? Un nombre difícil de escribir, pero fácilmente asociable, ¿sí? Estamos hablando de su obra, su novela, su primera novela, en rigor de verdad, que es Distancia de Rescate. Brevemente, ¿quién es Samantha Schweblin? Bueno, Samantha es una escritora argentina, nacida en el año 1978. Es egresada de la carrera de diseño de sonido e imagen de la Universidad de Buenos Aires. Nada que ver con la formación literaria, claro. Que quizás eso sea hasta un beneficio, ¿no?, para su obra. Es verdad. Vamos a pensarlo así. Vamos a dar datos puntuales. Lamentablemente hay que ubicar un poco de las coordenadas de Samantha. Tiene básicamente 3 libros de cuentos publicados: El núcleo del disturbio, del año 2002, el libro Pájaros en la boca, del año 2009, y el libro 7 casas vacías. Estos son sus 3 volúmenes de cuentos. Este último, 7 casas vacías, publicado en 2015. Lo interesante, como decíamos anteriormente, es que el compendio de cuentos de Samantha, cada antología de cuentos, ha sido galardonada con un premio internacional. El primer libro, El núcleo del disturbio, recibió el premio del Fondo Nacional de las Artes, año 2003. Pájaros en la boca, su segundo libro de cuentos, recibió el premio Casa de las Américas. Y el libro 7 casas vacías recibió el premio narrativa breve Ribera del Duero. ¿Sí? Premios y galardones a nivel internacional que no son realmente menores, creo yo, ¿no? Bueno, el Fondo Nacional de las Artes, para nosotros, para los argentinos, es un premio, perdón, iba a decir fondo, es un premio de gran prestigio porque está centrándose en la calidad literaria. No podemos hablar de ciertos beneficios meramente económicos porque el fondo no es una editorial. ¿No es cierto? No está premiando directamente. Y en el caso de Casa de las Américas, el gran premio que entrega la República de Cuba, todos sabemos que es uno de los premios más prestigiosos en lenguas castellanas desde los años 60. Así que realmente merece. El de Casa del Duero para mí es un poquito más desconocido, pero ese libro también obtuvo en su momento el Juan Rulfo. Sí. Ella es una de las últimas escritoras en obtener el premio Juan Rulfo, que como sabemos ya no se entrega. Claro. O sea, era a nivel internacional, Radio Francia Internacional lo entregaba y a cuentistas, y ya lamentablemente no se entrega. Pero bueno, estamos con Distancia de Rescate. Sí, vamos a ir a contramano, ¿no? Porque podríamos hablar largamente de los cuentos de Samantha, cuentos y libros que alentamos a los espectadores a que lean, ¿sí? Hay que ingresar a Samantha por sus cuentos.
De hecho, creo que cada uno de nosotros conoció a Samantha Schweblin. De hecho, creo que allá por el año 2009 o 2010, estoy un poco errado con las fechas, vino, se En el acercó, 2009. se acercó al Instituto de Formación Superior número 42 de la ciudad de Bellavista, en San Miguel, a dar una charla a un grupo de estudiantes. En ese momento yo me consideraba, de hecho, era parte del grupo de estudiantes, y fue una charla muy amena, porque conocimos a una autora que estaba totalmente por fuera de los parámetros, digamos, canónicos de la literatura tradicional o de la literatura canónica, y que nos vino a hablar de sus obras. Habíamos leído sus cuentos, y la verdad que fue muy interesante lo que dijo sobre el acto de escribir cuentos, sobre el arte de hacer narrativa breve, es decir, La influencia, exacto, las influencias que tiene, ¿no? y además de las influencias, como bien decís, Sebastián, las motivaciones por las cuales ella decide hacer narrativa breve. De alguna manera su formación en imagen y sonido la lleva a centrarse en escenas centrales, ¿no? Tiene esta cuestión de lo inmediato, del impacto. No vamos a entrar aquí en la disquisición de la diferencia entre cuento y novela, porque vamos a invertir tiempo en algo que quizás podríamos desarrollar en otro momento. Exacto. Diego, disculpa. te corto para decir que en algún momento la asociación va a subir el largo video. Es una charla que yo tuve la suerte de tener con ella en el Instituto 42, como decíamos, allá por el 2009. La vamos a subir. Lo que ocurre es que está grabada en un medio más antiguo. La tecnología nos supera todos los días. Si bien nosotros estamos aquí presentando este programa con ciertos rudimentos tecnológicos, pensemos que en esa época todavía eran más rudimentarios. Se filmó con una máquina casera prácticamente, pero bueno, vale la pena. Vamos a tratar de subirlo con la mejor calidad que podamos, y quizás con algún subtítulo si es factible. Pero bueno, estén atentos al canal, porque va a haber no solamente eso, sino otros contenidos seguramente. Antes de seguir, quiero recordarles nuevamente a la audiencia, al público que nos sigue, que en el mes de octubre se desarrollará el segundo Congreso de Literatura organizado por la Asociación de Estudios Humanísticos. El 6 y 7 de octubre. 6 y 7 de octubre. O sea, viernes y sábado. Viernes y sábado del en la sede del Colegio Máximo, en la Universidad de El Salvador, la sede de la Universidad de El Salvador. Ya no más la sede, pero el Colegio Máximo, que está sobre Avenida Mitre. Seguramente en pantalla va a aparecer algún dato un poquito más fehaciente con respecto a la dirección y demás cuestiones. Quienes estén interesados en participar del Congreso, basta con que nos escriban a nuestros distintos medios de comunicación, vía Facebook, vía página de el blog, vía mail, o mismo aquí en algún mensaje en el canal de YouTube de AETV. Pero bueno, como hoy el tema que nos trata es literario, no podemos dejar el segundo Congreso de Literatura. El segundo Congreso de Literatura en los días 6 y 7 de octubre. ¿Sí? Vamos directamente a atacar o a asediar esta primera novela o novela. Ahí hay como una... Sí, yo me inclino por el tema de una novela o una novela corta, si no queremos ser tan técnicos. Porque me parece que de lo que estamos hablando es de un texto que se puede leer de corrido. Es decir, una de las características de la novela corta es la facilidad con la cual uno puede continuarlo sin necesidad de cortar, como hacemos con una novela cuando ponemos un señalador o doblamos la página, cosa que no está muy bien. Sí. En el caso de un texto extenso, en este caso es un texto que se puede leer de corrido, como si fuera un cuento, con un tiempo, ¿no? Porque no es un cuento, estamos hablando de un texto de unas 120 páginas. 120 páginas sin ningún tipo de división. De división, no está dividida en partes. Vamos a ponernos un poco estructuralistas en cuanto a la estructura interna de la obra. Claro. Vale decir, o sea, simplemente esto, no tiene capítulos, no tiene ninguna segmentación en parágrafos o ninguna... Es decir... No, es un fluir. Es un fluir, es un texto continuo, son 120 páginas de narración. O algo que podríamos discutir, si eso no es una narración. Yo diría que podemos empezar por lo más simple, ¿no? Que es tal vez la anécdota o el argumento, ¿no?
Si te parece, Diego, Ujú. Distancia de rescate, ¿no? El título hace referencia a una frase, a una Ujú. actitud que, digamos, una de las personajes protagonistas tiene en el texto en relación con el cuidado, vamos a decir así, que tiene por su nena Ujú. y la misma actitud que tuvo la madre de ella hacia ella y la misma actitud de la abuela hacia la madre. Bien. Es decir, hay allí una, si se quiere, una memoria emotiva, Ujú. ¿no? Que tiene que ver con un hecho de la De infancia. ahí el título, ¿sí? Vos mencionás muy bien el sentido del título, ese hilo, el concepto del hilo que mide una distancia entre la madre y la hija y el cuidado que hay que tener, es lo que le da el título. Pero la anécdota o la trama del cuento, perdón, De la novela corta, de la claro. novela Claro. corta, es muy simple. Tenemos básicamente la historia consiste en una mujer llamada Amanda, que junto con su hija decide pasar una suerte de mini vacación en un pueblo, En una localidad, de campo, diríamos, sí, no está sí. establecida. No, pero podríamos tranquilamente pensar que es cualquiera de las localidades de la provincia de Buenos Aires. provincia de Buenos Sí, Aires, de la sí, provincia de es Buenos verdad. Aires podemos decir, sí, muchísimo. No convendría nombrar porque no, después la vamos a historia ver por qué. es bastante fuerte, ¿no? Entonces, esta mujer llamada Amanda, junto con su hija Nina, deciden pasar unos días en este pueblo a vacacionar. Y allí conocen a Carla, una mujer que vive cerca, que es vecina de ellas, de la casa donde se hospedan, y a David, el hijo de Carla. Y en el primer episodio tenso de la obra, de la novela, hay una descompensación de esta mujer Carla, que tiene que ver con este niño David, ¿sí? Algo pasó con David siendo muy pequeño, un pequeño, chiquito de 3 años, ¿no? De 5 años. y cuando Carla ve a Amanda con Nina, de alguna manera siente que tiene que advertirle de que algo malo puede pasar, de Ahí que hay está algo. la distancia del rescate. Claro, ahí es donde Amanda dice, se activa, se tensa el hilo, ¿no? A partir de ahí, no estamos diciendo, no estamos revelando nada del contenido o del final de la obra, pero básicamente ese es el núcleo narrativo, ¿no? Ujú. Es decir, a partir de la narración, que tiene un elemento sobrenatural, esa narración, es decir, David ha experimentado un hecho sobrenatural, motivo por el cual Carla, su madre, le advierte a Amanda que tenga cuidado porque algo puede pasar. Esta novela es realmente intensa justamente en ese sentido. Todo el tiempo está por pasar algo. Exacto. Algo terrible, algo nefasto. Digamos que el narrador no está. No está. No sé si voy a ser claro con lo que voy a decir, pero lo intentaré. No tenemos un narrador de tipo omnisciente, que esté por fuera, sino que la historia está siendo narrada por los mismos personajes, de hecho, como si fuese una obra de teatro. Si me permitís, claro, es una obra dialógica. Es una obra dialógica, exacto. El lector que ingresa a este texto no va a encontrar, como bien dice Sebastián, las categorías clásicas del narrador de ninguna manera. En primera o en tercera persona, no, es un diálogo. Es un diálogo. ¿Sí? Es un diálogo que hace intervenir fundamentalmente a Carla, personaje que está en una situación muy terrible. Sí, por lo que le había pasado a su hijo, David. Exactamente. Amanda, que es, digamos, el hilo conductor de toda la historia. Es la voz que dirige ese coro de... Sí, junto con David. Junto con David. Que es el hijo de Carla. O sea, Amanda tiene una nena que se llama Nina y Carla tiene a David. Y de alguna manera esto va a esconder una historia enormemente sórdida, oscura, terrorífica, en la que realmente no hay respiro. No. Es decir, Samantha, como escritora, logra, creo yo, en esta novela corta, como decíamos, mantener una tensión constante de algo que es, digamos así, de valor terrorífico, como decía, pero que a la vez no está nunca presentado, tal vez como sosteniendo el principio que decía Hitchcock, ¿no? El día que se muestra, el momento en el que se muestra el monstruo, el terror se terminó. Claro, porque el terror tiene que ver justamente con
esa inminencia de lo ominoso, de lo sobrenatural, de lo algo terrible va a pasar. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Es una pesadilla. De las muchas lecturas, de las demasiadas quizás lecturas que se pueden hacer de este tipo de textos, una de las que va a salir como primera posibilidad es que el texto es una pesadilla. Exacto. Es una pesadilla porque justamente Amanda, y no estamos, insisto, estamos tratando de no, agarrándonos, de no contar todo el argumento, claro, para invitarlos a leer, pero lo que van a encontrarse en esta obra, cuando comiencen a leerla, es una tensión continua, porque todo el tiempo, como decía antes, algo va a pasar, ¿sí? La estructura es un diálogo. David le habla a Amanda. Amanda está en una situación que nosotros como lectores podemos presuponer, ya en la primera, segunda página podemos deducir dónde está Amanda, pero todo el tiempo David le está pidiendo algo, hay como un principio constructivo, sigo con el estructuralismo, hay un principio constructivo que David es casi, leía por ahí en alguna crítica, es casi como un editor, porque Amanda es una narradora, claro. Eso es lo interesante, Amanda está contando su historia, está contando eso terrible que pasó, que está por pasar, que ha pasado. Bien, ese es un segundo problema, el tiempo. El tiempo. El tiempo nos va llevando hacia atrás, inevitablemente, pero hacia adelante, de una manera que se conjuga perfectamente. ¿Qué quiero decir? Que no hay una parte de la novela que está hablando del pasado y otra del futuro y otra del presente, sino que los tres tiempos lógicos se desarrollan imbrincadamente. Exactamente. Por otra parte, yo pensaba, Diego, en el rol de David, uno de los personajes más terribles de la literatura de los últimos años, si se me permite. No quiero exagerar ni ser hiperbólico, sino realmente lo siento así. La novela, al volver a leerla, me vuelve a despertar el mismo terror de la primera oportunidad. Eso es un mérito para una novela. Pero fundamentalmente David está encerrado en una posibilidad, en una necesidad a raíz de algo sobrenatural, como bien decía Diego, pero también por un hecho no sobrenatural, sino que tiene que ver con algo casi de carácter político, si se quiere. Es decir, la novela está con los pies en la tierra, sí. Es muy actual, sí. Hay una problemática que es una problemática muy actual del mundo nuestro, contemporáneo. Sobre todo en el campo. En el campo, que se desliza, ¿no? Con una palabra que el otro día lo conversábamos, y vos lo decías muy bien, Diego, con una palabra que aparece muy pocas veces, y hace referencia a un determinado producto sí. del campo argentino, sobre todo, y del mundo también, que puede generar ciertas cosas que al menos son de naturaleza inquietante. Y David ha vivido eso directamente, lo ha sufrido sobre su cuerpo, ¿sí? Sobre su cuerpo y sobre su alma. Realmente, sí. Exacto. Tiene el cuerpo marcado por eso y a la vez el hecho sobrenatural es que ha quedado de este lado del mostrador, diríamos, para usar una metáfora muy popular, pero a la vez algo ha perdido. Y eso que ha perdido es algo interesante en la desesperación de una madre, que es Carla, la madre de David, que está buscando eso también. Y el temor de Amanda sobre sí. Nina. O sea, la creación del terror sobre dos niños, el hecho del terror de los niños. Yo tengo una alusión clara, Diego, en esto, vos recordarás otra vuelta de tuerca sí, de Henry James, que también centra el terror en niños. En niños y en esta atmósfera pesadillesca, en esta atmósfera en la que ni el protagonista de la historia, ni el lector puede delimitar esa línea, esa distancia que hay entre lo real y lo irreal, entre el sueño y la vigilia, entre lo puramente realista, porque como bien dijiste, Sebastián, la novela está anclada y ataca un tema político, totalmente actual, económico inclusive, actual, que incomoda, pero a su vez está también sostenida por un ritmo y por un pulso y por una intensidad de una sobrenaturalidad y de una tensión continua que es realmente, uno va pasando las páginas de la novela y quiere saber a dónde va, porque decía antes que David opera como una suerte de
contrapunto para el relato de Amanda. Y hay una frase... Hay una marca gráfica también, por ¿no? supuesto, Las letras son diferentes. La cursiva es corresponde a David y la letra común, imprenta, digamos, corresponde a Amanda. a Amanda. Y a todos los demás, ¿no? Exacto. Pero hay una palabra o una frase, una sentencia que David está continuamente pidiéndole a Amanda que avance sobre esa idea, que es: esto no es importante. Exacto, no Por te eso- salgas del punto. Por eso decía anteriormente, Ujú. David funciona como una suerte de editor de la narración de Amanda, porque le está diciendo, bueno, eso que estás contando no es importante, hay que ir a lo importante. El problema es que cuando llegamos a lo importante es donde se desata realmente el terror más profundo y más terrible. Es una novela de terror. Desde mi punto de vista, y creo que coincidís con eso, es una novela de terror. Yo he llegado a escuchar, y no quiero censurar con esto la lectura porque vale, o sea, nuestro objetivo en la última página Es justamente brindar otra lectura. no es cancelar lecturas, pero he llegado a escuchar de pronto que se clasifica o se ubica esta novela dentro del realismo mágico, por el solo hecho de que es una obra contemporánea de la literatura hispanoamericana. Y bueno, Yo no lo ahí comparto. tendríamos que revisar algunos conceptos y alguna terminología. No es realismo mágico en tanto que lo que sucede no es mágico. No es mágico. ¿Es sobrenatural? Sí. O de pronto está anclado en un ámbito sobrenatural, propio también de las supersticiones populares, del folclore y demás. De la cultura. Pero el tema que aborda es profundamente actual y realista. Y perdón No, por por el favor. agregado, Diego, un elemento clave, lo psicológico. Bueno, Es decir, sí, los personajes por supuesto. de alguna manera se presentan desde una psicología muy Sí, particular. sí. Piensen ustedes en una madre que está viendo el peligro inminente que puede llevar a atacar a su hija, que puede llegar a llevarse a su hija, y entonces esa carga psicológica sobre ella que la hace estallar en muchas oportunidades en esta novela corta. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos. Hay que ser paciente y esperar. Y mientras se espera, hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante. Es muy importante para todos. Samantha Schweblin, Distancia de Rescate. Por otra parte, el cuidado con el lenguaje, Sí, ¿no? sí. En el que encontramos una sintaxis, si me permitís el término, que ya lo hemos comentado en algún momento, una sintaxis breve, contundente. Sí. Son oraciones cortas, Sí. generalmente con un solo verbo, centradas en la atención, muy de la tradición norteamericana. Bueno, no sé si lo has mencionado anteriormente, pero cuando dio esa charla ya por el 2010 en el profesorado, uno de sus temas principales fue cuáles fueron sus influencias, ¿no? Salinger, y está presente claro. justamente la literatura norteamericana, donde todo también está por suceder y de pronto queda algo inconcluso hasta que hay una oración que deja al lector con esa incertidumbre de qué pasó acá. Es verdad. Y esta novela, todo el tiempo está yendo hacia eso que es lo importante, ¿no? David funciona, como decía anteriormente, y lo vuelvo a repetir, como un editor, ¿no? Eso Me no es gusta esa importante. idea de la edición, Esto no es exactamente. importante. Hay que ir al centro, a lo Ujú. importante. Ahora, cuando lo importante se desata, ¡puf!, es donde sucede lo terrible, lo ominoso. Lo ominoso. Lo Es un- siniestro, siguiendo la terminología freudiana, ¿no? Ujú. Es decir, hay algo siniestro en toda la novela. Hay algo siniestro en el personaje de David, hay algo siniestro en lo que sucede al final de la novela. No queremos, obviamente, contar nada, pero el lenguaje, como bien decís, tiene una marca simple, concreta, concisa, pero no por eso menos profunda, ¿sí? Hay algo que se está diciendo todo el tiempo, pero no se está nombrando, ¿no?
Reitero esta idea de que la palabra que está asociada con ese producto que desencadena lo terrible, en la anécdota que cuenta Carla que le pasó a David, y lo que en definitiva termina desencadenando el final de la obra, que se nombra como mucho 5 veces. Ujú. El lector... Es decir, elidir el término, ¿no? Es decir, sacar el término o dejarlo muy brevemente en presencia del lector, Sí, es la sugerencia. exacto. Es lo que permite justamente que el lector tenga la posibilidad y la libertad de la comprensión de distintas formas, si se quiere, del mensaje de la novela, que no es uno, No, por evidentemente. Estoy hablando de mensajes. Algo ¿no? con lo que coincidimos, muchas veces es que esta novela aborda varios temas. El tema de la madre, de la maternidad, el tema de lo complejo que es esa distancia de rescate, cuándo dejar, cuándo soltar. Bueno, hay algo ahí respecto de ese hilo que se tensa. Todo el tiempo Amanda está diciéndole a David, bueno, ahora se tensa el hilo, en este momento se tensa el hilo y todo está por suceder. Y vuelvo a esta idea de que el terror justamente radica en la posibilidad de que algo terrible está por suceder. Cuando sucede, hay que despertar de la pesadilla. Claro. Porque eso terrible es insostenible. Tal vez por eso la brevedad, ¿no? Sí. Es decir, con Sí. una magia muy particular, Samantha nos introduce en una tensión tal, que es la tensión, bueno, permitime esto, la tensión de una tragedia. La tragedia tiene que ser breve, porque la tensión nerviosa, la tensión de los hechos no puede diluirse, ya que se diluye justamente la tensión también, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionás, creo que esta novela no tiene una mayor extensión. O sea, todo lo que sucede, como hecho puntual, transcurre literalmente en el transcurso, valga la redundancia, de un día. Mucho. Es posible. Comienza, creo que con una mañana y culmina a la madrugada saltos siguiente. y resaltos. Pero por lo que decías anteriormente, la estructura temporal conjuga y condensa los 3 tiempos. Un pasado, un presente y una proyección hacia algo que está por suceder. No que va a suceder, que está por suceder, está todo el tiempo por suceder. Esa palabra que funciona casi como una sentencia de David, ¿no? Esto no es importante, vamos a lo importante, es lo que marca de algún modo esta novela. Evidentemente hemos tratado de ser lo más generosos con el público para invitarlos a que lean esta novela. Nos quedan muchos temas en el tintero, seguramente muchas de las cosas que nosotros estamos diciendo estén incompletas, y eso es lo sano y lo agradable de que sea este programa la última página, ¿no? Es decir, uno llega a la última página y tiene que volver a la primera. Mucho más en esta novela, como decíamos, por lo cíclico, ¿no? Exactamente, es una novela cíclica, no me animo a decir circular, cíclica. Casi como una cinta de Moebius, ¿no? Bien, todo está girando espiraladamente sobre un tema que... Volvemos a lo psicológico también, claro. Y en ese sentido me parece que el gran logro de Samantha es sintetizar algo profundamente actual con una tradición que responde a la tradición del terror más omnímoda. Hablábamos de Henry James en algún momento, de lo ominoso, de lo terrible, y hacerlo con una agilidad y con un ritmo narrativo que atrapa desde la primera oración. Una oración que es, me permito citarla rápidamente, que ya da el puntapié para sumergirnos en una atmósfera que es tremenda. Son como gusanos, dice David. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. Ya el inicio de la novela nos ubica en una situación de gusanos, algo que es desagradable. Exactamente. Y la novela incomoda todo el tiempo. Incomoda al lector, incomoda a los personajes, incomoda políticamente, incomoda narratológicamente, porque no podemos categorizarla en ninguno de los tipos de narrador. Incomoda es una incomodidad continua. Y ese desasosiego creo que le hace una gran obra. Estoy de acuerdo. No puede dejar bueno, por eso de la hemos sentir tratado, el pulso de la lectura. Totalmente. Bueno, nos quedamos cortos de tiempo como siempre.
Les pedimos por favor que en los comentarios dejen sus apreciaciones, sus puntos de vista. Sus críticas. Discutan con nosotros. La discusión y el debate nos enriquece. Nos vamos a encargar en algunos casos de responder, Sí. ¿no? Es importante. Sí. Esto no sería posible sin su colaboración. Por eso le pedimos que se suscriban, que estén atentos a las novedades del canal de ADE y que den un me gusta, que lo compartan, que lo difundan y los invitamos, como decimos, a leer esta novela, después los cuentos obviamente, de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, publicada por Literatura Random House, la editorial que está publicando o que tiene los derechos de la obra. Y bueno, esperamos sus comentarios, como decía anteriormente. Nos quedamos cortos, Sebastián. Sí, pero hay bueno, mucho más. Pero bueno, quizás en la otra edición nos dedicaremos a otras obras, pero sé breve y agradará. agradará. Ese sí será un- Si lo bueno breve, Claro, pero lo barro por exacto. dos veces bueno. Les agradecemos por sintonizar la última página y los esperamos en la próxima edición. Sebastián, como siempre, muchas gracias. Gracias por a el vos, un espacio placer. y nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.